capacitaciones de cursos que tengan que ver con el área tecnológica. Y uno de esos cursos que nos habilitaron para esta semana es justamente el de fotografía y video para redes sociales. Ya hemos hecho 2 cursos anteriores con otras personas, incluso no sé si aquí hay algunos de los que hayan estado en los 2 primeros cursos, uno de marketing digital, el otro lo vimos hace 20 días y este vendría a ser el tercer curso de 10 horas de duración. ¿Listo? Entonces, no sé si ya habían utilizado lo que es la plataforma Microsoft Teams, es muy sencilla. Nos vamos a conectar diariamente por el mismo enlace que les llegó ayer a sus correos y vamos a tratar entonces de hacer la clase muy amena. Tenemos un profesor que es bastante creativo y le gusta poner a participar a las personas, entonces no se extrañen si en algún momento tienen ustedes aquí en la parte de abajo la opción de una especie de pantalla con una flecha hacia arriba, que eso es para compartir pantalla en algún momento. Tenemos lo que es la manito, que por ahí vi que Margarita Paniagua levantó la mano, me imagino que iba a preguntar en qué momento íbamos a arrancar, o si tienes alguna pregunta antes de bien pueda. Margarita. Bueno, bajémosle la manito. Muchachos, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a darle un breve repaso a las instrucciones. Muchos de ustedes creo que ya han tenido la posibilidad de estar en otros cursos anteriores. Algunos creo que han tenido también la posibilidad de tener lo que son cursos virtuales, entonces para ustedes no es nada nuevo, ¿cierto? Pero sí es bueno recordar eh, lo que es la parte de las recomendaciones e instrucciones que se dan siempre en la primer clase. No está de más hacerlo. Entonces, les voy a crear a ustedes un canal que les va a llegar directamente también a su correo, la invitación de que todo el material que el profesor ahorita se nos va a presentar, que de pronto si va a dejar alguna tarea directamente en alguna de las clases, ustedes lo puedan montar en lo que es Google Classroom, ya está la materia fotografía y video para redes sociales. En el transcurso de la tarde les voy a mandar el enlace para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer por ahí y Esteban se las pueda responder, o si Esteban les pone algún trabajo de alguna fotografía, algún video, qué sé yo, ustedes lo puedan subir ahí y él mismo tiene la posibilidad de calificárselos. Entonces, ahorita les va a llegar directamente el enlace con ese correo. Entonces vámonos a las instrucciones rapidito para que entremos en materia. Bueno, muchachos, fácil. Puntualidad. Yo digo que lo que es la puntualidad y la firma en un correo electrónico es la carta de presentación que tiene uno hacia el mundo. No me cabe en la cabeza que de pronto una persona tenga una entrevista de trabajo el día de mañana a las 10 de la mañana y llegue a las 10:15. Por lo general uno llega siempre 10, 15 minutos antes. Entonces, por lo mismo, miren, por ejemplo, el día de hoy teníamos la citación para la 1:30. A partir de mañana, si es a las 2, para que le aclaren a los chicos que puedan entrar un poquito más tarde, de que mañana es a las 2 en punto, hasta 3:30, pasada a las 3:30. Pero hoy sí era pues como por la primera clase. Espacio físico adecuado. Lo ideal es que ustedes, en la medida de lo posible, porque entendemos que cada uno pues el entorno de la casa es muy pequeño o no tiene pues como la facilidad de tener una mesa de trabajo bien cómoda, pero sí en lo posible que no vaya a estar al lado del equipo de sonido y que la niña esté poniendo reggaetón, pues porque no se van a concentrar y en algún momento si se les va el chulito de audio, pues entonces nos van a aturdir a todos.
Validar los dispositivos al ingresar a la sala, que me funcione la cámara, que me funcione el audio, ojalá, creo que lo decimos más abajo, pero ojalá en lo posible conectarse a un punto de red físico. Ya sabemos que el módem, eh, llámese UNE, claro, no sé lo que tengan, tienen dos puertos por lo general vacíos en la parte de atrás, entonces si tienen un cablecito de red larguito que pueda ir conectado a ese módem, es mucho mejor la conexión, porque el Wi-Fi es muy fluctuante. Entonces, en algunas ocasiones se van a dar cuenta que a algunos de ustedes se les va a caer. Y si lo van a trabajar por Wi-Fi no hay lío, pero en la medida de lo posible, ojalá lo más cerquita al módem, porque hay muchos dispositivos que tenemos en la casa mientras el niño está jugando en la tablet, mientras de pronto mi señora o mi esposo están allá en YouTube, en el televisor, todos esos dispositivos conectados les va a robar un poquitico de señal a la hora de conectarse. Bueno, importantísimo, seis. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, yo aquí hablando como un loco y no les había preguntado. Cerrar el micrófono mientras no estén hablando. De ahí la importancia de la manito. Todos ven la manito que está en la parte de abajo de Microsoft Teams, que ustedes tienen una barrita negra con 4 o 5 ventanitas. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Sí, sí, correcto. Listo, perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, les decía que levantemos la manito para darle orden. Hagamos de cuenta que estamos en un salón de clase, que si todos nos ponemos a hablar al mismo tiempo, entonces no nos vamos a entender. De ahí la importancia. Trataré de estar el mayor tiempo posible con ustedes acompañando al profesor, porque entendemos que es un poquito más complejo estar dando la clase y estar dándole a admitir a la persona que ingresó por allá los 5 o 10 minutos después, de pronto que Esteban esté realizando algún proceso con alguna foto y por allá no se dio cuenta y le levantó la mano. Entonces trataré de estar la mayor parte posible en este curso, siendo las veces de moderador. Ahorita tengo una reunión a las 2, entonces pues ya Esteban sabe, pero el resto de los días trataré de estar la mayor parte posible. Solo hacer uso en el computador de los programas necesarios. ¿Cómo así? Muchachos, la alcaldía de Río Negro está tratando de llegarles a ustedes y que ustedes muestren sus productos de una mejor manera, de que ustedes afiancen sus habilidades. Pero si de pronto llegamos y nos ponemos a mirar Facebook, a YouTube, entonces no nos vamos a concentrar. Traten de sacarle el mayor provecho posible a este tipo de cursos, que la verdad que son muy importantes. Con los cursos anteriores, ahorita Esteban les va a decir cuál es la página, pero si tienen ahí donde apuntar o recuerdan, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Punto Vive Digital Lab Río Negro, para que traten de seguirlo ahorita en el transcurso de la clase o cuando termine, porque allí es donde vamos a colgar los videos de cada una de las sesiones, porque sabemos que en algún momento ustedes se les va a olvidar algún puntico específico y de cómo era que se hacía esto, por dónde era que me metía, qué plugin debía descargar. Entonces, en la medida que ustedes lo sigan, trataremos de montar los videos el mismo día o si no al otro día en la mañana para que ustedes también lo tengan ahí y si a la vuelta de 2 o 3 meses quieren volver a retomar esta parte, tranquilamente lo puedan hacer porque ahí está el video colgado en el canal de YouTube. Bueno, dice que la cámara no es opcional. No hay necesidad que ustedes tengan la cámara encendida mientras el profesor esté dando la clase, pero sí hay un momento en el cual les vamos a solicitar que por favor habiliten la cámara por temas de calidad que nos exige la alcaldía. ¿Cómo así? Sí, necesitamos tener la pantalla donde se vean las foticos, ¿no? Pues para llegar y divulgarlo en todas las redes sociales, no. Simplemente un informe que nos pide directamente el área de calidad de acá. Bueno, señores, ciencia y tecnología, muéstreme que usted siguió ese curso y las personas que usted me dijo que estuvieron en la sesión 1 directamente están allí.
Ah, sí, señor. Mire, aquí está la fotico de todos y tenemos la posibilidad nosotros aquí internamente de descargar la lista de asistencia por medio de la aplicación Teams. Entonces, el profe muy seguramente terminando ya la clase les va a pedir por favor habiliten la cámara para que por favor lo hagan. Es como el único favor que les pedimos. Bueno, la opción de chat en ocasiones la utilizan, pero por lo general, pues para no perder mucho tiempo, levantamos la manito y Esteban nos resuelve la pregunta de una. Lo que les decía ahorita, contar con una buena conexión a internet, lo posible cable de red, al cable de red, lo que les decía, ingresar con tiempo a la sesión, lo de la manito. Bueno, cuando una persona habla, los demás, tratar de escucharlos, por favor. Ya la mayoría que estamos aquí ya somos mayores de edad y sabemos cómo comportarnos. Y ya Esteban sí está en el uso de, si va a tomar asistencia, se matricularon 58 personas, pues, por lo general sabemos que nunca ingresan las 58, pero creo que él lo hace más al final llegar y decir, por favor, toma la asistencia rápido, él ya tiene la lista de los que se inscribieron, la fotico, y es muy probable que en algunas sesiones se deje trabajo, por eso lo que les decía, que en el transcurso de la tarde les voy a estar habilitando lo que es el Google Classroom para que él monte el material de apoyo si lo llegan a necesitar o que ustedes necesiten hacer alguna pregunta, entonces a él le llega un mensaje de que dentro de la plataforma de Classroom, en el curso de fotos y video, hicieron una pregunta, entonces él la contesta en el momento que pueda o que esté disponible. Muchachos, preguntas, inquietudes, antes de pasar con Esteban entonces a que haga su presentación. ¿Todo muy claro o no me entendieron nada? ¿Cómo fue? Digan la verdad. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Hola. Hola, bueno. Sí, tenía una consulta. Primero, quiero dar los agradecimientos por esta formación, muy oportuna. Bueno, Gracias. Albania, ¿cierto? sí, correcto. Alba. Sí, bueno, no, simplemente una pregunta. El día de ayer yo recibí un correo donde decía que ingresamos al Classroom a leer material con antelación, pero no sé si fue un problema mío que no pude descargar porque no estaba ahí. Simplemente eso. Vení, que es que se es entrecortado, no sé si es la señal mía o es la tuya. Mm, Ingresaste al Classroom, pero solamente a sí, leer las instrucciones, ¿cierto? no, no, o sea, lo que quiero decir es que ayer me enviaron un correo donde decía que era importante leer material con antelación que estaba en Classroom, pero entré, pero no había nada. El aula no existía. Entonces no sé si era un problema mío o efectivamente no existía. Ah, bueno. ¿A alguien más le pasó lo mismo? Diego, a mí también me pasó lo mismo. Perfecto. Bueno, excelente. Entonces, ¿qué era ese material? Es justo lo que les acabo de mostrar, las instrucciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este mismo, que son las instrucciones que le acabo de leer, no les monté más nada. Se los voy a colgar en esa clase que les va a llegar ahorita con el link para que ustedes puedan entonces interactuar, no solo con esto que les voy a pasar acá, sino si en algún momento Esteban tiene documentación para compartirles, también va a estar directamente ahí. Que sí es importante que hoy, finalizando 6 de la tarde, si no les ha llegado el correo, por favor, al correo que les envié ayer de Innova, me dicen, no me llegó la solicitud o los privilegios para ingresar al Classroom, porque de pronto en algún momento ustedes cuando ingresan el formulario, y me pasó con algunos, estuvo mal copiado. Entonces puede llegar a pasar de que de los 50 y tantos,
hubo 2 o 3 que no les llegó, entonces ya verificamos si de pronto es que hubo algún problema con el correo, una letra, un espacio. Es muy normal que suceda, de Yo creo que 50 es que pase por porque 1 o 2. utilizamos correo de otro proveedor. Yo utilizo el de Hotmail, por ejemplo. Ujú. Sí, no hay problema. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta o le damos paso a Esteban porque me están solicitando en otra reunión? Muchas gracias. Gracias a Perfecto. Bueno, ustedes, sáquenle mucho provecho a esto y vuelvo y les digo, miren, se presentaron, nos pasa siempre, se presentaron 58 y hay 20 personas conectadas, entonces, miren, hay cosas muy buenas por mostrar, siempre hay gente afuera que la alcaldía no sirve para esto, la alcaldía no sirve para lo otro, pero muchas de estas cosas la gente ni siquiera se da cuenta y son directamente ustedes los que tienen que empezar a replicar esta información. Quizás dentro de 8 o 15 días se habilite otro curso, pero no les digo todavía nada, lo estoy trabajando por debajo a ver si me lo aprueban. Y hombre, esto es gratis y les digo, Esteban les va a contar en el camino cuánto vale una clase, 1 hora o 2 horas de una clase, lo que les va a dar y entonces ya ahí ya sacan cuenta, listo. Pero es con el mayor de los gustos para ustedes, sáquenle provecho, ya saben también que apenas pase el tema de la pandemia, contamos con un Vive Lab dentro de la Casa de la Cultura, al lado aquí de la biblioteca que es para ustedes, que tenemos una sala audiovisual por si en algún momento necesitan tomarle fotografías a sus productos, si en algún momento necesitan grabar un video, esto es para ustedes. Obviamente previa inscripción de separación, pero esto es totalmente para ustedes y mucha gente no lo conoce. Lástima que tenga que ser virtual y no se los pueda mostrar presencialmente, pero cuando pase todo esto, tenemos puertas abiertas para todos. ¿Listo? Qué bueno, muchas gracias. No, con todo gusto. Diego, Esteban, entonces aquí te dejo y una feliz tarde para todos, un abrazo. Diego, Recuerden lavarse las manos. buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Esteban Muñoz, los voy a acompañar con ustedes durante esta semana en el taller de fotografía para redes sociales. Vamos a trabajar también todo lo que tiene que ver con el cuento de video. Vamos a tratar en lo posible de estandarizar como los conocimientos, porque sabemos que hay personas que ya tienen conocimientos en fotografía, hay otros que no. Entonces lo ideal es poder llegar como a un estándar. ¿Me escuchan? Perdón, qué pena. Les pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, la Hola, escuchamos sí, muy bien. se escucha. Ah, bueno, perfecto, sí, porque me escribieron por acá por el interno que se escuchaba entrecortado. No, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Entonces, lo que se está diciendo, entonces la idea es estandarizar un poco como este taller de fotografía. Vamos a pasar desde lo más básico para llegar allá a niveles un poco más profesionales. Vamos a trabajar con herramientas básicas que van desde el celular, ¿cierto? Hasta ir avanzando ya a otro nivel, ya un poco más alto, donde vamos a trabajar reveladores y todo ese tipo de software que nos van a permitir que nuestras redes se vean con un aspecto muy profesional. Entonces, me gustaría, así como para poderlos conocer y poder entender más o menos el conocimiento de cada uno, me gustaría que se presentaran de la forma más rápida, como nombre, qué expectativas tienen y si tienen conocimientos de fotografía o no, porque como somos tantos, entonces la idea es como hacerlo lo más rápido posible para poder entonces avanzar en el contenido. Listo. Entonces los voy a ir llamando de uno. Entonces, Adriana, por favor, nos cuentas rápidamente qué experiencia tienes con la fotografía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, y vos, gracias. Bueno, soy Adriana Álvarez, tengo un emprendimiento social de marroquinería que se llama Albane, Corazón Artesano. Bueno, mi experiencia no es que sea muy sobresaliente con las fotos, pero utilizo algunas aplicaciones y he logrado darle una imagen diferente a mi emprendimiento. Perfecto, bueno, muy bien, Albani. Seguimos con Ángela María. Muchas gracias, Albani. Seguimos con Ángela María, por favor. Así rapidito para que nos rinda. Buenas Listo. tardes.
Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntame si tienes algo de eso. Pues experiencia no tengo. En el momento pues estoy en un emprendimiento de maquillaje por redes sociales, entonces pues no, experiencia no tengo, no quiero Ah, aprender. perfecto, muy bien. Seguimos entonces con Cambo. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien, Muy bien, Esteban? sí, muy bien, hermano. ¿Sí me escuchan ahí? Ah, bueno, Sí, listo. señor. No, mi experiencia con la fotografía ha sido, pues, como de cierta manera algo, algo cercano, porque como soy entonces, pues tengo como alguna cercanía, pero me gusta aprovechar pues como el tiempo y hacer todos estos cursos que de pronto se puede mejorar cositas. Ah, perfecto, muchas gracias, hermano. Catalina Ceballos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, Gracias, gracias. amiguito. Con gusto, Cambo. Bueno, mi nombre es Catalina Ceballos. Estoy en este momento comenzando con un emprendimiento de venta de accesorios, pues básicamente para mujeres. Y no tengo pues como lo que utiliza uno en el celular, una cámara con unos filtros bonitos y ya, con muchas ganas de aprender. Ah, perfecto, con todo el gusto. David Rendón. Hola, pues yo más que todo de fotografía, pues más o menos de pues lo que es saber cuadrar la luz y todo eso así. Más que todo ingreso a esto para seguir aprendiendo más, pero pues emprendimiento en sí todavía no tengo. Ah, no, perfecto, no hay problema. Felipe, ¿cómo estás, hermano? Felipe Zuluaga. Buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, hermano, muy bien. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes? ¿Tienes algún emprendimiento o algo que tenga que ver con la fotografía? Bueno, de la fotografía sé más bien poco, pero quiero aprender bastante y por eso estoy aquí. Ah, perfecto, muy bien. Seguimos entonces con Freddy Botero. Buenas tardes. Yo de fotografía no tengo conocimiento, tengo un negocio que es una droguería y estuve en el anterior curso de marketing digital. Ah, perfecto, hermano. Heidi Rincón. Ok, Juliana Morales. Juli, ¿cómo estás? Ah, Hola, bueno, hola, hola, buenas Heidi. tardes, muy bien. Ah, bueno. Cuenta. Bueno, yo tengo una tienda en línea ya hace varios añitos. No lo que sé de tomarle las fotos a las prendas y cositas así, pero de fotografía en sí, no mucho. Ah, bueno, está bien. Seguimos, bueno, así, Heidi, qué pena que no. Heidi, hola. No se te escucha bien, amiga. Hola, Heidi, tenemos problemas con el micrófono de Heidi. Bueno, Leandro. Bueno, buenas tardes. Yo tengo un emprendimiento con venta de equipo de campismo y trekking y tengo un año de experiencia en fotografía profesional. Ah, excelente, muy bien, hermano. O sea, que aquí nos vamos a ayudar entre todos. Tenemos entonces, seguimos con con Liz. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, señora. O señorita, qué pena. Señora, Ah, bueno. jovencita, pero el emprendimiento que tenemos próximo a abrir dentro de unas semanas tiene que ver con electricidad e iluminación. Es un local de presencia física, pero también quiero pues como promocionarlo por las redes sociales. Experiencia de fotografía, ¿no? Como decía ahora Catalina, creo que dijo, la cámara del celular con los filtros. Entonces, por eso me inscribí al grupo, porque quiero tener bastante nociones para
promocionar bastante mi negocio por las redes. Ah, perfecto, eso está muy bien. Seguimos con Lorena Alzate. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señora o señorita. Ok. Lo que sea, no hay problema. Bueno, mi emprendimiento son arepas rellenas de queso y otras combinaciones. Volví a retomar experiencia en fotografía, no poco, pero sí me parece demasiado importante porque en este momento pues le estamos llegando a los clientes es más que todo como por medio de redes sociales, entonces nada mejor que tener una muy buena presentación como Me para parece ser más llamativos. Muchas excelente. gracias. No, con todo el gusto, para eso estamos y la idea es ayudarnos entre todas. Seguimos con Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien, muchas gracias. Pues experiencia en nada, absolutamente nada. Emprendimiento, pues aún no tengo nada, estoy como en, quieres aprender de pronto para un proyecto con un conocido o de pronto uno no sabe que también más adelante uno quiera montarlo lo propio y que de todas maneras esto nos sirva. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos con Margarita Paniagua. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí. ¿Cómo están? Hola, Bien, muy bien. yo soy Marita Paniagua, soy la amiga. Ella tiene problemas con el audio en este momento, entonces, pero se las presento. Ella tiene una marca que se llama Mara Vestuario. Su experiencia pues con la fotografía es básica, como la que tenemos algunos emprendedores. Hacemos intentos para sacar lo mejor posible en las redes. Y de una vez me presento, que soy Mónica Coronado de la empresa María Trapos. Ah, la hermana de Coro, está muy bien. La hermana de Coro, muy, pues sí, como inquieta por aprender, por conocer. Sé que tengo mi hermanito con muchas habilidades fotográficas, pero también cada uno debemos pues, ir desarrollándolas. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, seguimos entonces con Sofía. Ah, bueno, pero ya me adelanté. Bueno, seguimos entonces con María Aristizábal. Bueno, entonces seguimos con Mari. Bueno, entonces con Mauricio Tarazona. Cuéntanos qué experiencia tienes. Ok, también tenemos problemas con el sonido, listo. Entonces con Milena, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo la verdad no tengo pues como experiencia con fotografía, pero debido a la pandemia he visto que es una necesidad para las personas que tenemos algún tipo de negocio, porque ahorita las ventas presenciales han bajado mucho, entonces por eso me interesó el curso. Ah, perfecto. Bueno, y Hola ya Esteban, vamos a buenas cerrar. tardes. ¿Qué Ahí hermano? me ¿Cómo escu- estás? Mauricio Sí, Tarazona, ¿me perfecto. escuchas? Sí, señor. Ah, bueno, qué pena, tenía ahorita mala conexión. Buenas tardes para todos. No, aprovechar este tema de la pandemia para aprender de todo el tema. Sé que eso es un teso y bienvenido a todo esto. Siempre es bueno aprender algo. Muchas gracias. Vale, no, con todo el gusto. Bueno, nos falta entonces Sofía Sánchez para entonces ya finalizar. Si alguien más que haya ingresado, que se quiera presentar, con todo el gusto. Listo, entonces, Sofía, ¿cómo estás? Sofía, no te escuchamos. Sofía, creo que tenemos problemas con tu audio, no se te escucha. Bueno, compañeros, entonces, alguien que haya llegado un poquito tarde y que se quiera presentar y que nos quiera decir su nombre y qué expectativas tiene frente pues como al curso, totalmente es simplemente que hace la manito, yo estoy acá pendiente para entonces darle la voz, listo. De lo contrario, entonces vamos a comenzar con el curso. Entonces todos están viendo la pantalla, ¿cierto?
Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar, entonces, este curso tiene que ver con tenemos una precuela de talleres antes, en donde hablamos un poco de las redes sociales, el cuento de la marca, cómo yo creo mi propia imagen, cómo creo mi identidad, cómo creo mi estilo desde los colores, cómo escojo yo mis colores para poder crear una identidad visual y eso verse reflejado en las fotografías, en los posts que yo hago en mis redes sociales, para ya luego ir más adelante a algo más avanzado que tiene que ver con los embudos de conversión, que ya es un mercado un poco muy avanzado, pero vamos partiendo de, como somos emprendedores, que muchos todavía no conocemos y no hablamos estos lenguajes, entonces vamos a partir desde lo más básico e ir poco a poco avanzando hasta llegar ya a los niveles ya que se trabajan las grandes empresas o los grandes gurús como Jürgen Klarik y Juan Diego Gómez y todos estos que trabajan con las redes sociales, que tuve pues como la fortuna de trabajar con ellos, entonces conozco su metodología de trabajo y la idea es podérselas transmitir a ustedes también, ¿cierto? Pero para ello entonces nos vamos a centrar en este curso, que este curso no vamos a hablar mucho de los embudos de venta, de las conversiones, de todo lo que tiene que ver con mercadeo digital y mercadeo en redes sociales, sino que nos vamos a centrar mucho es en la producción de contenido para las redes sociales. Listo, entonces vamos a hablar un poco de la estrategia. Yo para tomar una foto, cómo debo hacer, vamos a hablar entonces de esos aspectos y eso es lo que vamos a comenzar hoy. Entonces si tienen alguna duda, con todo el gusto pueden alzar la mano o simplemente preguntan, profe, no entendí, y ya entonces yo les aclaro la. Entonces lo primero que vamos a hablar hoy es un poco todo lo que tiene que ver entonces con... Perdón, estas diapositivas que vas a presentar ahí las pueden enviar por correo. Todo esto lo vamos a subir a la plataforma, o sea, todo nuestro medio de comunicación es en Classroom, o sea, las tareas, las diapositivas, todo lo que nosotros construimos acá, lo vamos a llevar a la plataforma, ¿listo? Los videos quedan en la plataforma, todo queda en la plataforma. Como yo soy docente, entonces yo tengo mis clases montadas en Classroom. Cuando yo abrí ese link, lo que me llevó fue a mis clases, no a lo que ustedes tenían montado ahí. Entonces no sé cómo acceder por ese lado. Bueno, nosotros entonces te regalamos el link. Listo, te regalamos los links de la plataforma para que te vincules como estudiante. Listo. Bueno. Muy amable. Listo, con todo el gusto. Bueno, entonces vamos a hablar entonces un poco de cuál es el eje temático, qué es lo que nosotros vamos a hacer en este curso, qué es lo que necesitamos, hacia dónde nos queremos proyectar y qué es lo que, como los objetivos o fines, ¿sí? Entonces primero tenemos que hablar de esos ejes temáticos. Entonces nosotros vamos a entender que la fotografía y el video están regidos por tres partes fundamentales, que es la preproducción, es yo saber qué foto voy a tomar, entonces es yo planear, entonces esto es esa parte conceptual, es esa parte de yo quiero transmitir mi producto de esta forma, quiero diferenciarme por esta otra, entonces para los que saben un poco de mercadeo, cómo yo puedo aplicar el storytelling o las historias que enganchen en una fotografía, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer yo que una fotografía cuente historias y me enganche emocionalmente y eso me lleve a una acción? Como dicen pues en términos muy técnicos, muy call to action, es decir, llamar a una acción. Entonces yo cómo puedo a través de una fotografía llamar a una acción. Esa acción puede ser que se metan entonces a un WhatsApp, que se metan entonces ya sea a un embudo de ventas, yo tengo una página de aterrizaje en donde estoy vendiendo el producto, entonces todo eso es lo que vamos a empezar a construir nosotros acá. O sea, ¿cuál es el objetivo de la foto? ¿Yo por qué voy a tomar la foto, cierto? Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros trabajamos con redes sociales y cuando estamos empezando en el camino de emprendedores nos pasa algo y es que ¿a qué recurrimos? A bajar fotos de internet. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros bajamos fotos de internet? Pasan dos cosas muy importantes. Una es el aspecto legal, es decir, nos pueden demandar porque estamos usando fotos que no son de nosotros. Y segundo, ¿qué pasa? Como todo el mundo utiliza la misma foto, utilizan los mismos bancos de imágenes, entonces, ¿qué pasa? Al final todas las marcas tienen los mismos las mismas imágenes. Usted le tapa el logo y se va a ver igual. Entonces el cliente no va a saber qué marca le está hablando, qué negocio, entonces es muy importante cuando nosotros vamos a construir fotografías para redes sociales, empezar a crear un estilo propio, que cuando la gente mire nuestras fotos, la gente ya sepa de quién están hablando, ¿cierto? Entonces les voy a poner un ejemplo con una marca algo grande que se llama Tigo, ¿cierto? Tigo tiene unas características en su comunicación.
vamos acá a ver, por ejemplo, Tigo Colombia. Ya les voy a compartir la pantalla para que empecemos ya a hacer un análisis de lo que pasa con estas fotografías. Listo, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces cuando nosotros vemos las fotografías de Tigo, Tigo construyó un lenguaje narrativo o una forma narrativa desde sus imágenes. ¿Cómo lo hacen? Si nosotros analizamos, por ejemplo, esta imagen, miremos acá que dentro del punto de vista de color, de iluminación, de fondos, de forma, Tigo utiliza la misma estructura. Miren, acá tenemos, siempre en el lado izquierdo va a tener una iluminación muy delgada de color ¿qué? Amarillo. Amarillo, ¿cierto? Y mire que podemos ver otra campaña, por ejemplo esta, y mire que acá tenemos entonces por lo general los azules en la vestimenta y siempre vamos a tener una iluminación que amarilla. Entonces, si nosotros vemos las fotos, miren que todas tienen una característica muy similar. ¿Eso qué hace? Que nosotros, a pesar de que el logo de Tigo no esté ahí, nuestro cerebro empieza a asumir que es de una marca específica, que es de Tigo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Coca-Cola, que si nosotros nos ponen una publicidad en azul, inmediatamente la relacionamos con la competencia. ¿La relacionamos con quién? Con Pepsi. Con Pepsi, exacto. Entonces los colores dentro de la fotografía son fundamentales. Como lo decíamos en el taller anterior, cuando nosotros vamos a construir una marca, es muy importante sesgarnos con nuestros colores, porque ese sesgo nos va a ayudar a darnos una identidad, ¿cierto? Siempre que nosotros utilicemos los mismos colores, si nuestra marca es verde, tratar en lo posible de que todo el tiempo sea verde sin ser repetitivos. Miremos acá que aunque estas fotos son diferentes, ¿cierto? Mire que aquí comunica una cosa diferente, acá comunica otra cosa distinta, hay un elemento que le da como ese hilo conductor que nuestro cerebro lo relaciona con la misma marca. Entonces, por eso es muy importante nosotros, cuando vamos a construir una fotografía para redes sociales, tener en cuenta primero ese estilo de marca. ¿Quién soy yo como empresa? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuáles son esos conceptos? Y a partir de ahí yo llevarlo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuando somos emprendedores, lo que hacemos es que tomamos referencias de Instagram, de Pinterest, y lo que hacemos es copiar a lo que están haciendo los otros. Entonces, al final, nosotros no nos terminamos diferenciando de nadie, porque simplemente estamos copiando lo que están haciendo los demás. Entonces ahí es muy difícil que nosotros destaquemos por nuestra propia identidad. No sé si tienen dudas hasta ahí, con todo el gusto las puedo ir aclarando, o si tienen aportes o comentarios, están bienvenidos. Yo pregunto, ¿tú recomiendas, por ejemplo, para la imagen, digamos la imagen oficial de la marca, que tenga fotos de personas? ¿O eso depende mucho pues como de qué se dedique la empresa, por ejemplo? Eso tiene que ver mucho con la estrategia de marca de la empresa. Cuando nosotros hablamos de marca, es esa huella, esa impronta que nosotros le vamos a dejar a nuestros consumidores, ¿cierto? Es esa huella, es porque somos diferentes, cuál es el valor agregado. Entonces todo depende de, hay algo en la marca que se conoce como el estamento o la idealización de la marca, es decir, yo qué quiero comunicar o qué quiero que la gente perciba con mi marca. Entonces si mi marca, por ejemplo, yo voy a vender, por decir algo, joyería artesanal, entonces yo quiero que todo esté marcado en un contexto natural. Entonces dentro de mi estrategia de marca voy a obviar a las personas, porque esa es la decisión, es mi decisión de marca. Entonces yo al empezar a hacer fotos sin personas, yo ya empiezo a relacionarme, ¿qué? Ya la gente empieza a relacionarse con ese concepto, ¿sí? Al principio es complejo, pues porque nadie nos conoce, y eso es lo que trabaja la marca. O sea, la marca tiene, nosotros como cuando somos emprendedores tenemos una desventaja muy fuerte frente a las marcas ya conocidas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos siempre nos relacionamos con lo conocido. ¿Por qué? Porque nos da confianza. Nosotros ¿con quién hacemos amigos? ¿Con quién hacemos negocios? Perdón, con los amigos, con los que conocemos, con los que nos da confianza. Cuando uno es emprendedor, nadie lo conoce. Entonces ahí es donde está el reto de nosotros diferenciarnos por ese valor agregado que no tiene otra empresa. Ahí es donde tenemos oportunidad, porque de lo contrario empezamos a ser muy genéricos y empezamos a ser igual a todo el mundo, entonces no hay una diferenciación y la gente no va a percibir valor en lo que hacemos. Entonces todo depende de la estrategia que tú tengas planteado. Como lo digo, en la publicidad no hay nada marcado, no es decir que usar fotos es lo mejor, ¿no? Porque entonces personas es lo mejor, porque entonces todo el mundo empieza a usar fotos de modelos y cosas súper bonitas y después todos lo están haciendo igual, entonces nadie se diferencia de nadie.
¿Sí me hago entender? Entonces lo que tú tienes que buscar es que tengas una comunicación única dentro de tus fotos. Y eso es lo que vamos a aprender acá, a construir fotos propias desde el punto de vista técnico y propias desde el punto de vista conceptual, que nosotros podamos entender que es que mi color es esto, entonces yo voy a utilizar colores análogos para que siempre haya una relación. Eso es lo que vamos a aprender con esta parte en este taller. No sé si te resolví la pregunta o antes te... No, está bien, me dejaste claro la duda. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algo? No. ¿Estamos bien así? Listo, entonces avanzamos entonces en nuestro tema. Entonces estamos hablando del factor temario, ¿cierto? Entonces en el temario entonces estamos hablando de cuáles son esos ejes. Entonces cuando hablamos de preproducción es justo eso que hablamos ahorita, es planear muy bien qué voy a hacer con mis fotos. Listo. Cuando ya viene entonces con una parte de producción, entonces ahí es donde ya tenemos que decir, bueno, entonces ya vamos a hacerla. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué elementos técnicos necesito? Si la voy a hacer con modelos, si lo voy a hacer sin modelos, si lo voy a hacer con animales, si lo voy a hacer en la naturaleza. Entonces, acá también tenemos que empezar a hacer un eje temático y es la producción. ¿Qué elementos técnicos hacen que una foto sea distinta de una a otra? Y ya luego viene una parte de postproducción, que es esa parte estética personal, que es donde ya nosotros le vamos a dar esa diferenciación de las otras marcas. ¿Por qué? Porque en la producción las máquinas por lo general todas son iguales, están hechas para que siempre lo hagan de la misma forma, ¿cierto? Entonces diferenciarse es muy complejo. Entonces ya viene la postproducción donde le damos ese valor agregado a lo que vamos a hacer. Entonces nosotros también vamos a sentarnos en una unidad a explicar qué es la postproducción, es decir, cómo yo puedo darle desde la manipulación digital, cómo puedo yo entonces darle ese aspecto único que me va a hacer que yo me diferencie de las otras redes. ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Entonces nadie me ha preguntado qué vamos a usar. Sí, alguien iba a hablar, cuéntame. Sí, los escucho. Tenían una dudita. Los escucho. No, bueno, continuamos. Entonces, lo que vamos a trabajar entonces desde la preproducción, entonces es papel y lápiz, o sea, rayar mucho, planear como esos elementos que nos van a permitir poder crear bocetar, así sean con palitos, no importa, lo importante es tener claro qué queremos hacer. Luego viene la producción, entonces en donde vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de cámaras que hay en el mercado. Actualmente existen más o menos 3 tipos, que son las reflex, las mirrorless y las de celular, ¿sí? Que se conocen también como compactas. Entonces vamos a explicar un poco la diferenciación en esas cámaras y cómo entonces hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que entonces nos ha permitido que la cámara emule lo que hace una cámara de espejo o una cámara sin espejo, ¿sí? Básicamente entonces vamos a hablar un poco de ese tipo de cámaras, entonces cómo influye la luz, la parte de esquemas de luz, la parte de teoría de color, porque eso nos va a ayudar entonces a nosotros ya cuando lleguemos a la producción poder darles aspectos únicos y personales a nuestras fotografías, ¿sí? Porque el aspecto del revelado es algo muy personal que se convierte también en algo que fundamental para la marca, la individualidad. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Bueno, en postproducción quedamos... Okay. En postproducción... Perdón, profe, qué pena. Nosotros entonces vamos a utilizar cámaras compactas para realizar esa producción. Sí, celular, puro cámara pro. Entonces, bueno, sí. Entonces, ¿qué aplicación debemos descargar? Vamos a descargar entonces una aplicación que se llama Cámara Pro, que esa Cámara Pro lo que nos va a permitir a nosotros entonces es emular dentro de nuestro celular como si tuviéramos una cámara ya sea reflex o mirrorless, pues, o cámara de espejo y sin espejo, ¿sí? Entonces nos va a permitir eso. Qué y ya bien. en postproducción, Gracias, con gusto. En postproducción lo que vamos a usar entonces ya es algunas aplicaciones de color, hay varias,
La más recomendada pues dentro del celular para mí pues es Lightroom, pero hay 1000 aplicaciones de colorización, el principio es el mismo. Les voy a entonces a enseñar también un poco los principios de colorización y algunos trucos que les van a ayudar a dar como ese aspecto profesional a sus fotos que son tomadas desde el celular. Listo. Entonces, profe, que qué pena, me perdí en la parte, habló de pronto de una aplicación de colores, ¿qué fue lo que dijo? Ah, sí, señora. Hablé de una aplicación que se llama Cámara Pro y la otra se llama Lightroom. Lightroom es una aplicación de pago, pero hay muchas aplicaciones que no son de pago que pueden hacer lo mismo. Listo. Entonces yo les voy a enseñar el principio. Los principios de revelado de colorización son los mismos. Y eso aplica para cualquier aplicación, o sea, no importa la aplicación con que trabajemos, sino que lo importante son los conceptos, entender qué es temperatura de color, entender un poco entonces qué es textura, qué es saturación. Ese tipo de cosas, cuando nosotros las entendemos, las podemos aplicar en cualquier programa o aplicación y nos va a servir, o sea, lo importante son los conceptos. ¿Listo? Es como cuando yo voy a hacer un diseño, no importa si lo hago en Illustrator o en Photoshop o en Corel, pues lo importante es tener los conceptos claros de qué quiero comunicar y el resultado pues obviamente puede ser muy parecido en ambas, en las tres aplicaciones. Entonces es más el principio. Aquí lo que vamos a ver son como esos principios y vamos a hacer tareitas también para que ustedes vayan como aprendiendo un poco a descifrar esos términos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Te pregunto, con respecto a esas aplicaciones, ¿tú nos pasas los nombres en sí para poderlas descargar o...? Sí, claro, vuelvo y lo repito. Entonces la aplicación se llama Cámara Pro. Ustedes buscan en el celular, buscan pues en la Play, ¿cierto? En Google Play o en el iPhone Store, buscan Cámara Pro, ¿sí? Y esa nos va a hacer una emulación de una cámara profesional, teniendo nuestra cámara ya del celular. ¿Listo? Listo. Buena, gracias. Con gusto. Y la otra se llama Lightroom, como cuarto de luz en luz. Esteban, qué pena, es Cámara Pro. ¿Nos deletreas de pronto PRO? Sí, Cámara Pro. Así ¿Y la como otra? suena. Y la otra es Light, como L-I-G-H-T. Para ello sales como ProCam, no sale como Cámara Pro. Ah, ok, listo, la traducción pues, listo. Entonces ProCam, sí, igual, cuando uno busca ese tipo de cámara Pro, aparecen muchas aplicaciones similares. O sea, el problema no es la aplicación como tal, lo que vamos es aprender a emular y a entender los conceptos. O sea, no importa la aplicación, lo que importa son los conceptos, porque todo se repite lo mismo. ISO, velocidad de obturación, entonces los principios son los mismos, no importa la aplicación. Listo. Listo. Pero se llama, pero sí, la pueden encontrar en español, Cámara Pro o ProCam. Acá hay una que te dice, acá hay una que es ProCam X Lite. Esa se ve buena porque tiene una puntuación de 4. O hay otra que dice que cámara profesional HD que tiene una puntuación de 4.4, o sea que deben ser las dos mejores. Exacto, o sea, no importa tanto la aplicación, es más el concepto que queremos aplicar, listo, como entender qué son todos esos botones, qué es eso de ISO, qué es eso de diafragma, todo ese tipo de cosas para que lo entendamos y podamos darle un muy buen manejo a nuestras imágenes. Pero ¿listo? cualquier aplicación traería eso. Que emule cámara profesional, sí. Listo. Voy a instalar eso. Bueno, entonces les voy a compartir, por ejemplo, una de mis proyectos. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Bueno, aquí pues esta foto fue hecha ¿con qué? Ustedes que ven acá. Pues eso sí debe ser con una cámara profesional. No. No, fue con el celular. ¿En serio? En serio. Que esta también fue con el celular y por acá tenía otras fotos, así. Y cuando uno pasa acá, entonces vamos a pasar acá un poco. Entonces estas referencias que tenemos acá, todas son tomadas con el celular, estas fotos, por ejemplo. Entonces ahí esto es lo que vamos a aprender. O sea, el objetivo mío con este taller es que ustedes puedan aprender a hacer fotos de muy buena calidad
ya sea o con cámara Pro, pues que obviamente es lo ideal, o con cámaras de celular. En este caso lo hice con el celular y miren que da un aspecto como, ¿cierto? Como si fuera a tomar en otra parte, como, uy, no, es que esto lo hizo alguien que sabe mucho y en realidad fue algo muy sencillito, ¿cierto? Miremos acá, por ejemplo, otras fotos. Miren, esta también fue foto con el celular. Foto con el celular y foto con el celular. Entonces miren, estas fotos todas fueron hechas con un celular. Entonces no importa tanto la herramienta, sino lo que importa es qué hacemos con ella, ¿cierto? Entonces esos principios de cómo manejar adecuadamente el celular es lo que vamos a trabajar en este taller. ¿Listo? ¿Alguna duda entonces respecto a lo de las aplicaciones o cosas así que tengamos pendientes? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces seguimos acá, espérate que... Bueno, entonces acá estamos hablando entonces del eje temático. Entonces acá ya vamos a hablar entonces de los conocimientos que queremos. Entonces una cosa son los temas y otros son los conocimientos que el curso pretende que tengamos. Entonces vamos a adquirir conocimientos técnicos, estéticos y conceptuales. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces cuando nosotros hablamos de conceptos técnicos es obviamente cómo se maneja la cámara, cómo se maneja la luz, cómo influye todo esto. Los estéticos tienen que ver más con un concepto de manejo de formas, colores, un poco de esa forma, y los conceptuales tienen que ver un poco con la historia, con la narrativa, con lo que yo quiero comunicar, con yo por qué me voy a diferenciar de las otras marcas, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claro eso y esos son como los 3 ejes temáticos que vamos a hablar en todo el curso. Entonces ya hoy vamos entonces ahora sí a hablar un poco, para aterrizar un poco entonces esto, vamos a hablar de las cámaras. Entonces acá nosotros tenemos 2 cámaras, que son unas cámaras que son las que en el mercado profesional son las que más se están moviendo, que son las mirrors o sin espejo y las que tienen que ver con reflex o espejos tradicionales. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque un fotógrafo puede invertir hasta 120 millones de pesos que vale una Hasselblad o no sé, o una cámara de estas, una que estima, una que puede valer entre 5 o 7 millones de pesos, porque un fotógrafo invierte tanto dinero en su foto. Y es básicamente por una cosa, y es que las cámaras compactas, que son la mayoría de las cámaras del celular, tienen algo y es que están hechas para estandarizar la fotografía, es decir, si usted toma una foto siempre le va a quedar bien la foto donde sea y como sea, porque tiene elementos sensores y un montón de cosas que hace que las fotos siempre queden dentro de un estándar. ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando yo soy fotógrafo, yo antes lo que quiero es que tener el control de todos los elementos que hacen parte de la foto. Entonces yo quiero tener el control del objetivo, o sea, el control del enfoque, el control de la velocidad. Yo quiero tener el control de absolutamente todos los elementos que interfieren en una fotografía, cosa que no pasa con un celular. Cuando tú tomas, por ejemplo, fotos con un celular, tú no puedes hacer barridos, aunque ahora pues hay algunas cámaras, especialmente las que trabajan con Leica y las que, por ejemplo, y los Xiaomi que ya hicieron una fusión con una empresa productora de cámaras muy importante. Entonces, estas 2 empresas están trabajando mucho en la calidad fotográfica y en emular al máximo el resultado de una cámara de estas. Pero hasta ahora apenas es un proceso que está comenzando, ¿cierto? Y que comenzó, por ejemplo, con el iPhone cuando aparecieron las 3 cámaras, o por ejemplo con Huawei cuando comenzaron con el P10, con el P20, que empezaron a meter diferentes cámaras dentro de un celular. ¿Eso qué tiene que ver? Alguien me pregunta, profe, pero es que ¿cómo así? O sea, si solamente una cámara es la que toma la foto, ¿por qué los celulares tienen hasta 3 cámaras? ¿O porque hay unas que tienen en el frente tienen 2 cámaras? ¿Alguien me puede decir por qué creen que pasa eso? Es para diferentes enfoques. Sí, ¿qué más? ¿Alguien me puede decir qué creen por qué pasaría eso? Porque en las cámaras profesionales se les cambia el color, no me acuerdo cómo se le llama pues el tubo, se puede decir, y El lente, se supone sí. que cada cámara que tiene el celular
tiene su diferente función. Por ejemplo, en el iPhone o en los Huawei, una es gran angular, otra es ultra gran angular, la otra es angular normal, que es la cámara normal y todo eso así. Exacto. Eso tiene que ver mucho entonces con las propiedades de la fotografía, ¿sí? Y dentro entonces de las propiedades de la fotografía, entonces vamos a ver algo muy importante. Les voy a compartir acá como algunas imagencitas para que entendamos eso. Entonces, lo que hace la cámara, la diferencia de una cámara profesional a una que no lo es que yo en una cámara profesional tengo el control de estos tres elementos. Listo. Tengo el control de lo que es la velocidad, la apertura y el ISO. Cuando yo tengo el control de estos tres elementos, yo puedo hacer fotografías creativas, fotografías que se salgan del estándar, ¿sí? Cuando yo trabajo con fotos del celular, entonces por lo general son fotos que todo va a quedar enfocado. Entonces, cuando uno ya empieza a conocer un poco, entonces uno se acerca más al objeto para que eso quede desenfocado. Bueno, entonces uno empieza a jugar con todas esas propiedades para que la foto quede mucho más interesante y no quede tan genérica, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando uno coge una foto en celular y uno le hace producción, entonces se sale el estándar. Por eso fue que la foto que les mostré ahorita dijeron, no, esa no es foto de celular. ¿Por qué? Porque las fotos del celular todas las tendemos a ver como con la misma iluminación, como con el mismo estilo, ¿cierto? Cuando ya vemos que hay una manipulación de esa fotografía, entonces ahí ya hay un aspecto personal, ahí ya hay un aspecto que le va a dar identidad, y eso es lo que debemos buscar nosotros con las fotos que hacemos para nuestras marcas, para que la gente empiece a relacionar una forma particular de manipular las fotos, lo relacionen con una marca, como se los mostré ahorita contigo. ¿Y eso cómo se logra? Entonces entendiendo estos tres elementos. Qué pena, muchachos, que pasó por acá el helado, no sé si se escucha. Entonces acá estábamos hablando de estos tres elementos. Estos tres elementos entonces están compuestos básicamente por... son los tres elementos que componen la fotografía, perdón. Entonces vamos acá, ahora sí a rayar, voy a empezar a rayar en mi pantalla para que me vayan entendiendo un poco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a empezar a rayar. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo funciona la fotografía? Para que exista o para que haya una fotografía, deben haber tres elementos. ¿Ustedes cuáles creen que son esos tres elementos que permitan que exista una fotografía? Compañeros, los escucho. ¿Cuál creen ustedes que son esos elementos que se necesitan para que haya una fotografía? Son tres elementos fundamentales. Pues los acá Sin eso, de decir, creo. Posición y apertura, no. Okay. Un buen encuadre. Pero hay tres. Un buen encuadre. No porque yo puedo encuadrar, no porque yo puedo cuadrar con mis manos, pero no tengo, yo puedo hacer... A ver, la cámara, el objetivo y no sé lo otro. La luz no. ¡Ey, carita feliz! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo la luz? Muy Yo, bien, muy bien. Catalina. Eso. Sí, básicamente es eso. Entonces mira lo que pasa acá. Cuando yo hago un encuadre, yo estoy haciendo encuadres. Yo estoy haciendo este encuadre, pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que estoy tomando una foto. Entonces, el encuadre no necesariamente lo es la foto. Para poder que haya una fotografía, tenemos que trabajar con luz. Si yo no tengo luz, yo no tengo fotos. Recuerden que la fotografía se construye a partir del espectro, del espectro electromagnético. Nosotros como seres humanos solo podemos ver una parte muy pequeñita de ese espectro electromagnético, y es lo que cuando se captura, ya sea en un papel, entonces ya sea fotografía tradicional o química, o cuando lo capturo a través de un sensor, entonces ahí ya estoy haciendo una fotografía digital. Para que hayan esos tres elementos, entonces, como ya lo dijimos, necesitamos una luz, ¿sí? Entonces la luz tiene que... La segunda parte es ¿qué? Es la cantidad de luz. Yo necesito controlar esa luz, porque hay mucha luz en cualquier espacio, pero si yo no controlo esa cantidad de luz, entonces ya no va a haber ¿qué? Ya no va a haber fotos. Entonces acá lo primero tenemos la luz, entonces controlo esos elementos, perdón ahí por el dibujito. Entonces acá controlo esa entrada de luz, y acá tengo un elemento sensible a la luz, ya sea químico o electrónico, que me captura esa luz y me la convierte en una imagen.
Cuando yo doy clase inicial de fotografía, yo a los chicos les enseño a hacer fotografías con cajas de cartón, porque cuando nosotros tenemos cajas de cartón, entonces yo les enseño a través de eso, con un alfilercito, por ahí entra luz y podemos hacer fotografías a la vieja escuela, o sea, fotografía química. Pero ya estamos en una tecnología en donde trabajamos es con sensores digitales. Entonces, estos sensores, ¿cierto? Lo que hacen es que capturan la luz y la convierten en ceros y unos, y esos ceros y unos los convierten en una imagen. Entonces el celular lo que hace es eso. Entonces el celular tiene luz, hay un huequito muy pequeñito que es el que permite la entrada de luz que llega directamente a un sensor, y ese sensor se convierte, esa luz la convierte en ceros y unos, y esos ceros y unos los convierte en una imagen. Entonces para que haya una fotografía hay tres elementos. Entonces está el elemento de luz, ¿sí? Eso se conoce como un estenopo. Perdón, aquí. Estenopo, ¿cierto? El estenopo. O entrada de luz para que me entiendan mejor. Listo. Y acá entonces tenemos un elemento sensible que guarda la luz. ¿Claros ahí? ¿Entendimos este principio? Sí, bastante claro. Sí. Entonces, para que haya una foto tenemos que tener esos tres elementos. Entonces, estos tres elementos son los que a nosotros nos van a permitir que exista una luz, una fotografía. Entonces, ¿esto quién lo tiene? Lo tienen las cámaras de los celulares, lo tienen las cámaras profesionales, lo tienen las cámaras de cartón. Todos estos elementos, si se cumplen, yo puedo tener una fotografía. ¿Qué pasa? Que como las cámaras de celular están hechas para que siempre tomen buenas fotos y que cualquier persona que no tenga un conocimiento previo de fotografía pueda tomar fotos, entonces ellos lo que hacen es que estandarizan esos tres elementos. Entonces la entrada de luz se estandariza, el estenopo se estandariza y la sensibilidad de la cámara del celular o pues, del sensor de la cámara es el mismo. Entonces eso permite que siempre haya fotos con muy buen resultado, ¿sí? A diferencia de una cámara reflex o una cámara mirrorless, en donde todos los elementos son totalmente manipulables. Entonces permiten una mayor riqueza creativa a la hora de hacer la foto. Yo no estoy diciendo que sea mejor la cámara del celular o que sea mejor la cámara de las cámaras profesionales, sino que hay una diferencia y hay que tenerlas claras para poder usarlas, ¿cierto? Yo con las cámaras del celular puedo hacer fotos muy buenas, pero también con cámara profesional también puedo hacer fotos muy buenas. Entonces, depende es como de estos conocimientos, entender muy bien el manejo de la luz, la configuración del estenopo, que se conoce también como diafragma, se representa con una F, y la sensibilidad. Entonces, acá aparecen los tres elementos fundamentales en una fotografía, donde aparece entonces el triángulo que les expliqué ahorita, que tiene que ver entonces con el ISO. Lo que hace el ISO está relacionado al sensor. ¿Estamos claros hasta ahí? O a la película, si es fotografía análoga. Cuando nosotros trabajamos con luz, entonces acá es qué tanta luz entra o qué tan poca luz entra. Entonces, ¿esto quién lo regula? El diafragma. El diafragma regula entonces que si entra mucha o poca luz. ¿Estamos claros hasta ahí? Y hay otro elemento. La química que hablabas ahora, que es la caja, esa sí es solo blanco y negro. Sí, pues yo también puedo trabajar con reveladores de color, sino que para uno es más fácil, pues cuando uno está aprendiendo, trabajar en blanco y negro. Pero existen reveladores de color, reveladores RGB. Okay. Otra cosa muy importante, cuando nosotros trabajamos con fotografía, estamos trabajando es con el color o la composición de color que se conoce como RGB, que es color luz, porque la fotografía, para poder que exista, tiene que tener luz. A diferencia, por ejemplo, de cuando yo trabajo con impresos, donde los colores son pigmento, entonces yo ya necesito son colores MYK. Es otra configuración de color distinta. En fotografías se trabaja con color luz, o sea, color RGB. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Voy hablando muy enredado.
me repites ISO. ISO es la sensibilidad de qué? ISO es la sensibilidad de, valga la redundancia, el sensor, ¿cierto? O la película, o el papel, si yo estoy haciendo fotografía estereotécnica, pues el papel, o sea, la sensibilidad del elemento que va a capturar la luz. Ah, ya. O sea, la sensibilidad de ese elemento que va a capturar la luz y la convierte en una imagen, ya sea el papel, ya sea el celuloide de la película análoga, o ya sea el sensor de la cámara digital. Listo. Entonces, ¿el dispositivo es un ISO mayor o menor, o es estándar el ISO? Normalmente la cámara normal del celular está estandarizado con un ISO 100. Y como ellos trabajan con elementos automáticos, cuando yo estoy tomando fotos de noche, ellos automáticamente, la cámara automáticamente cambia de ISO. Pero yo como usuario, yo no me doy cuenta de eso, yo simplemente tomo la foto y ya, ¿cierto? Porque las cámaras de celular lo que están... Sí. Y en las cámaras profesionales eso se puede graduar, un ISO. Sí, se puede y se debe graduar. Ah, ya. Por eso es la diferenciación, o sea, por eso una cámara profesional vale tanto, porque yo puedo regular el ISO, yo puedo regular la velocidad de obturación y yo puedo regular el diafragma. Entonces esto hace parte del diafragma. ¿Sí? Acá. Entonces esto hace parte del diafragma. Y esto hace parte también de, entonces acá nos falta algo que es la velocidad de obturación. Entonces acá tengo la velocidad de obturación, que es la que me va a permitir entonces a mí regular. Es como cuando yo tengo una llave. O sea, ustedes han visto la llave de la pila. Yo voy a llenar mi vasito. Entonces cuando yo abro mucho la llave, el vaso se mueve rápido su llenado. Si yo abro la llave, el vaso se llena de una, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene mucha agua. Lo mismo pasa con la cámara. Si yo entonces tengo una apertura, es decir, un huequito muy grande, entonces mire que la luz que entra, la luz que va a entrar al sensor es mucha, ¿no? De que tengo demasiada luz. Entonces, por ende, no puedo dejar mucho tiempo abierto esta persianita de acá. No la puedo dejar mucho tiempo abierta. Entonces, ¿qué es lo que hace la velocidad de obturación? Justo eso, regular la cantidad de luz que va a entrar a nuestra cajita, ya sea la cámara profesional, el celular, la caja de lo que hace la velocidad de obturación, regular esa cantidad de luz que va a entrar a este elemento sensible. Y de acuerdo a eso, entonces nos va a dar unos efectos diferentes en la fotografía. ¿Sí? Va a dar unos efectos. Entonces voy a explicar un poco la tabla y ya les voy a mostrar esos ejemplos. Entonces normalmente partimos de un estándar que es un segundo. Sí, ¿alguien tiene alguna duda? Sí. Hola, qué pena, es una pregunta de Margarita, pues con referencia a la aplicación. Ella dice que cuando el celular tiene la opción Pro, ¿tiene algo que ver con esa aplicación que se menciona? Me imagino que es con la de cámara Pro. Sí, o la versión cámara o versión belleza. La versión belleza o cámara tiene algo que ver con estos efectos que voy a explicar a continuación. Tiene que ver mucho con ello y por eso el resultado de las cámaras y por eso tantas cámaras en un mismo celular. Porque lo que hace es emular estos efectos que hace la luz, pero los emulan con diferentes lentes. Y eso lo hace es un proceso digital que emula, o sea, no... Sí. Listo, gracias. Ah, ok, pensé que tenía una duda. Sí, lo que hace eso es emular. Cuando yo trabajo con versión Pro, por ejemplo, en Huawei o en Xiaomi, estoy trabajando es con esos elementos que emulan una cámara profesional. ¿Cierto? Ok, entonces voy a explicar un poco acá todo lo que tiene que ver entonces con la velocidad y cómo a partir de esa velocidad genera diferentes efectos.
Entonces acá estamos hablando del tiempo que demora la persianita que permite la entrada de la luz. Entonces vamos a hablar de que la referencia es un segundo. Entonces cuando hablamos de un segundo, un octavo, un ochentavo de segundo, hablamos de 2 segundos hasta 30 segundos. Entonces, de acuerdo a la cantidad del tiempo, perdón, de acuerdo al tiempo que dure abierta mi ventana o mi obturador o como lo queramos llamar, eso va a generar unos efectos en la fotografía distintos. ¿Sí? Por ejemplo, estos tiempos de apertura, por lo general muy pocos celulares lo tienen. El efecto de apertura o de tiempo de apertura, muy pocos celulares lo tienen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este efecto entonces? Si yo trabajo de 1 segundo hasta un tentado segundo, se logra un efecto que se conoce como larga exposición. ¿Qué es la larga exposición? Yo no sé si ustedes han visto algunas fotos que se ven las estrellas, que pasa un carro y se ve como que si fuera como una luz, así como un rayo de luz de colores, ¿cierto? Entonces vamos a dar algunos ejemplos de larga exposición para que conozcamos ese efecto que es. Entonces miremos acá, como por ejemplo yo puedo dibujar con la luz, cómo yo puedo hacer que con una linterna o con unas chispitas mariposa o con un fuego, ¿cierto? Este es muy el de las chispitas mariposa. Yo cómo puedo hacer este tipo de fotos, ¿sí? O por ejemplo como este tren fantasma. Entonces, ¿esto cómo se logra? Yo hago que el obturador, es decir, la persianita que permite la entrada y la salida de luz, esté mucho tiempo abierta. Pues, al estar mucho tiempo abierta, mire que me permite capturar el movimiento de los carros, ¿cierto? Me permite capturar el movimiento de las máquinas, me permite capturar el movimiento de una esponjilla y todo pues, lo que hay alrededor de que ella despliega, ¿cierto? O también puedo ver cómo las estrellas giran, ¿sí? Pues todo esto se hace con exposiciones muy, muy largas en donde el obturador está abierto durante mucho tiempo. Entonces, estamos claros que lo que hace la apertura, por ejemplo, miren esta belleza de foto, que aparece que fuera de día, ¿cierto? Esos castillos y las nubes, y mira acá la galaxia cómo se ve y un poquito de contaminación, pero miren cómo se logra esta foto. Entonces, estas fotos, ¿cómo se hacen? Con exposiciones muy, muy, muy largas. Como lo digo, muy pocos celulares lo permiten hacer. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿Tiene alguna duda? Bien. Entonces quedamos en que entonces, para que haya una larga exposición tenemos que tener entonces que la velocidad de obturación de nuestra cámara esté entre 1 segundo y 30 segundos. Más de acá, entonces ya es exposición voluntaria en donde uno puede dejar entonces, esto pasa mucho en las cámaras profesionales, donde uno ya puede dejar a voluntad y uno puede dejar todo el tiempo que quiera obturada la cámara. Es decir, la persiana que permite la entrada de la luz esté todo el tiempo abierta, entonces eso permite captar diferentes cosas. Cosa contraria, por ejemplo, que pasa cuando entonces yo de 1 segundo hasta 1/8 de segundo, entonces ya acá ya lo que son los barridos. Entonces, ¿qué son barridos? Los barridos es, por ejemplo, cuando yo veo que un carro se ve nítido y el fondo se ve como movido. Vamos a ver algunos ejemplos de barridos para que entendamos qué es este concepto de barrido. Listo, entonces miremos acá por ejemplo esta foto, cómo
este personaje, especialmente esta chica, como acá se ve la cara, se le ve totalmente nítida, pero el resto de elementos se ven como con movimientos desenfocados, ese tipo de cosas. Entonces, por lo general, hacen entonces que la foto sea mucho más propia, y por lo general en un celular yo no, pocas veces puedo lograr este tipo de cosas, ¿cierto? O este otro, por ejemplo. Miren acá cómo entonces las piezas, pero mira acá el sujeto cómo se ve. Ese tipo de fotografías son complejas de lograr, porque por lo general casi que no hace esto y queda todo desenfocado. Entonces son fotos que ya requieren un conocimiento un poco más avanzado respecto al manejo de las cámaras, los lentes y ese tipo de cosas. Yo en este momento les estoy dando como un repaso de lo que es, pero nosotros nos vamos a centrar mucho en la fotografía de producto, pues porque es para redes sociales. Pero quiero que conozcan un poco lo que hace, pues, como o las propiedades de una cámara profesional. ¿Dudas hasta ahí? Profe, perdón, pero por ejemplo, esa fotografía de barrido no se puede lograr también cuando usted pone el celular en efecto retrato y mueve la barra para desenfocarlo un poco más. Ahí ya es un juego, pero es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión que se logra con la fotografía, pero no necesariamente se hace, ¿cierto? Eso es muy fácil hacerlo con una cámara ya profesional. Con el celular, como está hecho para que siempre tome fotos bien, fotos perfectas, porque para muchas personas este tipo de cosas se ven como un error. Entonces, por lo general, los celulares evitan este tipo de fotos, ¿cierto? Porque se ven como un error. Uno logra esto es cuando hay una intención, cuando uno planea, pero eso se hace pues ya con una foto. Yo pues hasta el momento no he podido lograr, o sea, con las cámaras que conozco en el momento, no he podido lograr un tipo de fotografía así con el celular. Puede que más adelante la tecnología vaya avanzando, pero hasta el momento no. Así con esta calidad y que yo pueda decir que quiero que quede enfocado y que no, es muy difícil. Correcto, gracias. Pero yo creo que más adelante se va a poder hacer. Gracias. Bueno, con gusto. Acá entonces tenemos acá al principio, ¿cierto? Lo mismo, miren, tenemos acá un personaje totalmente nítido y esto acá. Entonces estos son los famosos barridos. ¿Qué pasa? Pasa mucho también, y es el contexto que tenemos que entender, y es que ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, ya hay muchas cámaras que ya son tanto de celulares como las nuevas versiones de cámaras profesionales que ya leen muy bien la imagen. Entonces todo ese tipo de efectos nos los facilitan muy fácil, porque ya hay un juego pues ya de inteligencia artificial y los gráficos, entonces se puede facilitar. Que yo creo pues que por ahí en un añito, año y medio ya uno pueda conseguir un celular que haga esos efectos. Pero hasta el momento todavía no está. Bien, volvemos a los tipos de efectos que se pueden lograr. Listo, con la fotografía. Entonces estábamos hablando entonces de lo que es el barrido. Entonces ahora sí, por lo general los celulares están hechos para ese tipo de cosas, que es el congelado, ¿cierto? Entonces el congelado, por lo general, entonces es cuando yo ya tengo velocidades muy, muy altas, que eso lo dan los celulares, velocidades muy altas donde yo ya congelo la imagen, ¿sí? Entonces ese es el otro efecto, el congelado. Entonces ya estamos hablando de congelados, barridos y larga exposición. Vuelvo y muestro ejemplos acá, por ejemplo, de congelados para que lo entiendan. Entonces el congelado es ya cuando la velocidad de obturación es muy, muy alta. Entonces mire que logro ya fotos en donde estoy congelando ya es la forma de la leche, donde estoy congelando la caída de un limón, donde estoy congelando, aunque yo creo que es Photoshop, pero bueno, yo puedo entonces lograr ese tipo de congelados, por ejemplo, donde este personaje está saltando y lo capturo en el momento adecuado en el aire. Entonces acá estos tipos de fotos ya con el celular sí se pueden lograr, porque el celular por lo general está hecho para este tipo de fotos. Miren, por ejemplo, este congelado, ¿sí?
¿Alguna duda de estos 3 efectos que se pueda lograr con el control de la velocidad de obturación, es decir, con el tiempo que entra la luz a la cámara? ¿Está claro los 3 efectos que se pueden lograr? Sí. Sí. ¿Cuáles que son? ¿Me lo recuerdan? Congelado, arriba y larga exposición. Exacto, muy bien. Esos son los 3 efectos que yo puedo lograr ya con una cámara pues, profesional. Listo. Y todo eso tiene que ver mucho con esto, con la velocidad de obturación. Entonces, ahora vamos a ver un poco entonces cuáles son esos efectos que yo puedo lograr, que estos de acá, que tienen que ver con el diafragma, muchos celulares ya los hacen. Los del tiempo todavía hay que trabajarle mucho pues como la tecnología y todo eso, pero esos efectos de diafragma ya hay muchos celulares que lo hacen, especialmente que utilizan inteligencia artificial y superponen 2 imágenes, especialmente los iPhone, los P20, los P30, no recuerdo la versión del Xiaomi, pero Xiaomi también lo trabaja. Bueno, hay una cosa muy importante, por ejemplo, de los Huawei, es que trabaja con una tecnología Leica. ¿Alguien ha escuchado las Leica? No han escuchado ese tipo de cámaras, han escuchado de pronto, pues porque uno por lo general siempre ha escuchado Canon o Nikon, ¿cierto? O Sony. Leica es una empresa de cámaras y lentes rusa y son demasiado buenos. Entonces ellos son los que trabajan con Huawei. Y no recuerdo bien la alianza, no estoy especulando, creo que Xiaomi hizo alguna alianza, no recuerdo bien si fue con Xiaomi o con otra empresa, Fuji, que son los que sacan las Fuji 1000, que son unas muy buenas cámaras también. Listo, entonces volvemos a los efectos que nos genera el diafragma. Entonces, el diafragma, voy a explicar entonces qué es el diafragma. El diafragma entonces parte por algo muy sencillo, y es entonces la entrada de luz dentro de nuestra cámara. ¿Qué pasa? Tenemos acá entonces una apertura, entonces el diafragma, como lo dijimos, es la apertura, es decir, el huequito por donde entra la luz. Entonces, si yo tengo una apertura, un estenopo, o como lo queramos llamar, muy pequeño, ¿cierto? Miremos acá, muy pequeño, ¿cómo va a entrar la luz? Mire que la luz solo entra por ahí, entonces por ende todo va a quedar nítido. Por eso es que ustedes ven como las cámaras de los celulares son súper chiquiticas, ¿o no? ¿No han visto? Que son unas cositas chiquiticas. Entre más chiquitica sea el huequito, la apertura, el diafragma, como lo queramos llamar, más nítida va a quedar la imagen, ¿sí? Entonces por eso es que las cámaras de celular, por lo general, casi siempre todas las fotos quedan nítidas. Y es porque la apertura del diafragma es muy pequeña. En cambio, si yo tengo una apertura del diafragma donde es muy grande, pues mire, ¿qué pasa? Entonces, acá con el mouse, no me ayuda mucho. Entonces, miren acá los rayos de luz que entran en múltiples direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Solo alguna partecita va a quedar nítida y las otras van a quedar desenfocadas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como profundidad de campo, es decir, la capacidad que tiene el lente o la cámara de que algo quede nítido o desenfocado. Entonces les voy a mostrar acá, ¿cierto? ¿Qué es profundidad de campo? ¿Y cuál es la diferencia cuando yo tengo una foto con un diafragma abierto, uno cerrado, un intermedio? Listo, entonces miremos acá, por ejemplo, esta foto de acá, miren acá, tiene poca profundidad de campo. Entonces miren que si yo selecciono lo otro queda desenfocado, si yo selecciono lo otro queda desenfocado, y eso tiene que ver mucho con lo que les expliqué ahorita de la luz, ¿cierto? Que lo que queda nítido son muy poquitos, mientras que lo otro, la luz entra en direcciones variadas y permite que no quede enfocado. Entonces acá miren cómo entonces, cuando tengo un diafragma muy abierto, sí me lo permite a mí totalmente claro, acá es súper claro. Esta imagen nos explica muy bien, entonces, ¿qué es un diafragma abierto? Miren, la entrada de luz es muy, ¿qué? Muy grande.
grande. Por eso los lentes de las cámaras profesionales son así, todas grandes. Mientras que la cámara de un celular es chiquitica. ¿Por qué? Porque tiene un diafragma muy pequeñito, un huequito muy pequeñito que mire que entre más pequeño, más nítido queda la imagen. Queda full nítido cuando está la apertura muy pequeña. Cuando tengo un lente muy abierto, mire que me genera estos efectos de desenfoque. ¿Esto qué lo está generando hoy en día? Entonces, esto lo generan los celulares, como vimos ahora, con varias cámaras. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la cámara del iPhone 10 o X10, todo esto, tiene 3 cámaras, una súper grande, una más o menos y otra muy chiquitica. Entonces, lo que hace es que toma una foto con este lente, otra con este, y a través de inteligencia artificial superpone las imágenes para que se vean así. ¿Sí? Y eso ya lo hace pues el celular internamente a través de un software. Y por eso es que nosotros vemos el efecto retrato y vemos entonces que el efecto 3D. ¿Por qué? Porque lo que hace el celular es crear un mapa de profundidad, y ese mapa de profundidad es lo que hace efecto 3D. Cuando uno toma una foto con bastante modo retrato en el iPhone, usted la sube a Facebook, mire que queda ese efecto 3D, ¿cierto? Como si uno mueve el celular y la foto queda así. ¿Por qué? Porque a través de inteligencia artificial lo que hacen los programas es crear un modelo de profundidad. Los que vieron conmigo el taller anterior de contenido para redes sociales, yo les expliqué cómo hacer una imagen normal, convertirla en 3D. Y eso se hace con un mapa de profundidad, es decir, pintando de negro lo que yo quiero que quede más oscuro y pintando de blanco lo que yo quiero que quede más claro. Yo hago 2 imágenes, las subo al mismo tiempo en Facebook y Facebook me hace ese efecto de 3D. Si nos queda tiempo también les puedo explicar cómo se hace en este curso, no hay problema, pero básicamente quiero que entendamos un poco ese concepto técnico y cuál es la diferencia entre las cámaras de celular y las cámaras profesionales. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está muy claro o no entendimos nada? Está muy claro. Ok. Está muy claro. Está bien. Bueno, entonces por eso es que muchos fotógrafos pagamos mucho para poder lograr ese tipo de foticos, porque ya con estas, por ejemplo, con el celular, ese tipo de cosas, algunas se pueden lograr, otras no tanto, ¿cierto? Entonces, miren acá, por ejemplo, esta, cómo se ve como esa profundidad del cigarrillo, ¿cierto? Que son aspectos muy interesantes. O por ejemplo, cuando hacemos fotografía en naturaleza, por ejemplo, mire esta, cómo se ve. Entonces eso le va dando más riqueza a la fotografía, ¿cierto? Le va dando como esa personalidad y no como tan estándar como sería solo con el celular. Miren esta, por ejemplo, ¿cierto? O miren estas, como esta se ve súper bien y el fondo se ve súper, como esta hojita. Bueno, ¿esto por qué pasa? Entonces voy a explicar algo que tiene que ver entonces con los tipos de lentes. ¿Por qué hay lentes que valen 500.000 pesos y por qué hay lentes que valen 1.000.000? ¿Cierto? Porque hay tanto fotógrafo que le invierte tanto dinero a un lente. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que los fotógrafos le invertimos a los lentes? Porque igual el objetivo es entregar un buen trabajo, ¿no? Exacto. Y más que es un buen trabajo, es algo que se trate en lo posible y que sea muy único. O sea, el fotógrafo lo que busca es que sus fotos sean únicas, que no sean estándares, ¿cierto? Porque cuando uno ya empieza a bajar fotos de internet o a copiar otras, entonces uno ya deja de tener su propia identidad, su propia alma, y simplemente se convierte en un estándar que pues es muy difícil diferenciarse y dar valor. Entonces, lo que nosotros buscamos acá en este taller es que ustedes aprendan a dar valor a sus productos, a sus emprendimientos desde la fotografía. Que uno vea las fotos y diga, uy, no, es que esta gente es seria, uy, no, estos son profesionales, mire qué buenas fotos tienen, mire cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno habla con la marca, recuerden que es la confianza. Y la confianza es muy importante, especialmente en internet, que uno solamente ve es la página, no conoce nada más. Entonces, uno tiene que buscar que generen confianza de una. Esa es como la meta que tiene uno a la hora de generar contenido o de generar marca, y es que confíen en nosotros para poder brindar un servicio o poder vender algo, ¿sí? ¿Quién no ha desconfiado de alguien en internet? ¿Quién no ha desconfiado de Mercado Libre? Yo creo que todos.
¿cierto? Entonces ese es el mayor elemento que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde nuestra marca, y es generar la mayor cantidad de confianza posible de nuestros productos, servicios, todo eso. Entonces estábamos explicando lo que tiene que ver con los objetivos. Entonces vamos ahora sí a diferenciar un poco. Entonces ya entendimos la velocidad, el diafragma y la apertura. Entonces ahora vamos a entender cuál es el factor que hace para qué son los lentes, ¿sí? O sea, qué es lo que influye un lente a la hora de hacer una toma. Listo. Entonces, como decimos, la luz siempre viaja en línea recta, ¿cierto? La luz siempre viaja en línea recta, siempre. Entonces miremos acá. Entonces miremos acá una cosa. Miren acá el ángulo que se logra. Mira aquí la apertura del ángulo y mira aquí la apertura del ángulo. Entre más largo es mi objetivo, menos ángulo tengo, ¿sí ven? Miren que acá, entre más, por ejemplo acá, entre más pequeño es el lente, miren que mi ángulo cada vez es más que que es más pequeño acá, el ángulo es más grande. Entre el objetivo es más grande, mi ángulo de toma es cada vez más pequeño. ¿Esto qué permite? Esto se conoce como zoom. Esto lo que me permite a mí es acercar al sujeto que voy a tomar. Por ejemplo, yo le voy a tomar foto a un pajarito. Entonces yo necesito, como si yo me acerco mucho, el pajarito se me vuela. Entonces yo que con estos lentes me permite acercar al pajarito y verlo como si lo tuviera a 1 metro, a menos, ¿cierto? A través de este lente. Entonces yo acá, este es muy bueno para hacer tomas de lejos. O ustedes han visto, por ejemplo, en los partidos de fútbol, que son unas camarotas chiquiticas y el lente es casi que tan grande que le ponen el trípode, ¿es a quién? Al lente y no a la cámara, ¿cierto? ¿Esto para qué se usa? Para poder acercar al jugador y de la sensación de que lo tengo a menos de 1 metro. Y poder hacer la toma del gol y el salto y la cabecita y todo eso. Mientras que entre más pequeño es el lente que yo tengo en mi cámara, entonces voy a permitir tomar paisajes va a permitir tomar más partes del paisaje. Nuestros ojos por lo general tienen un ángulo de visión de 50 centímetros. ¿Sí? Perdón, de 5 centímetros, es decir, 50 milímetros. ¿Qué quiere decir estos números? Estos números es la distancia que yo necesito para poder enfocar. O sea, si ustedes se acercan, por ejemplo, hagan el ejercicio de acercarse el dedo hacia el ojo, miren que cuando ustedes acercan demasiado el ojo, ustedes empiezan a ver todo desenfocado, todo borrado, todo borroso, como lo queramos llamar. Eso tiene que ver, es porque nuestros ojos tienen la capacidad de enfocar a 50 centímetros, perdón, 50 milímetros, es decir, 5 centímetros. Listo. Lo mismo pasa con estos lentes. Entonces estos lentes tienen la capacidad de enfocar a 5 centímetros, es decir, a 50 milímetros. Listo. Estos, por ejemplo, miden 20 centímetros, entonces son 200 milímetros. Y este es el número de los lentes que uno utiliza. Por lo general, uno cuando está aprendiendo fotografía, uno siempre compra un lente que le permita tener diferentes opciones. Un 18-200, que uno tiene en un solo lente, tiene un gran angular, un lente normal y un zoom. Estos lentes se conocen como lentes kit, ¿sí? Que son muy prácticos cuando uno está en una primera comunión o en algo que uno tiene que tomar allí la foto, correr. Entonces estos lentes son muy prácticos para eso. Ya si yo me quiero especializar en algo, pues obviamente yo en lo personal, si iba a trabajar fotografía de producto, trabajaría con un lente de 50 milímetros. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Silencio, ¿qué pasó? Así está bien, gracias. Sí, está bien. Ah, bueno, sí, listo, porque me asusta el silencio. O estamos muy aburridos, o... Ok. Bueno, compañeros, entonces, listo. Esto es básicamente pues como el concepto que tiene que ver con las cámaras para empezar a trabajar ya con nosotros. Entonces, lo que hace esta cámara Pro o ProCam es, como ya sabemos que los celulares no lo tienen,
¿sí? Vamos a emular, ¿sí? Vamos a emular esa fotografía. Entonces, ¿cuál es el reto? Vamos entonces para mañana, vamos a hacer 3 foticos con poca profundidad de campo. Es decir, tratando, por ejemplo, que si mi producto es un collar o algo, que el producto sea nítido y que el resto sea desenfocado. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra acercándome lo más que yo pueda al producto y con modo retrato. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 3 foticos de esas y para empezar como a jugar un poco con la profundidad de campo, para empezar a generar esos aspectos distintos. ¿Listo? Ya mañana entonces vamos, o si quieren de una vez, si no están muy cansados, podemos hablar entonces de los formatos, de los tipos de fotos, para que entiendan un poco este concepto del revelado. ¿Dudas hasta ahí, compañeros? Esteban, qué pena, 3 fotos con qué? 3 fotos, una en modo qué? 3 foticos en modo retrato, los que tienen celular con modo retrato. Los que no, nos la vamos a jugar a acercarnos lo más que podamos al objeto para que la parte del objeto, en este caso si es un collar o un postre o nuestro emprendimiento, se vea muy nítido y lo otro se vea desenfocado. Listo. Ese es como el reto, vamos a jugar un poco con eso. Esteban, como Hola. yo te hablé al principio, pues yo no tengo emprendimiento porque la verdad esto me lo mandó un conocido para que lo hiciera pues como también por si más adelante pues pienso hacer alguna cosa. Bueno, no, entonces con algo, con lo que tú quieras, con una empanada, una cuchara, un objeto que tú quieras, o sea, es simplemente como para ver si les quedó claro el concepto de profundidad de campo. Listo. Bueno, entonces vamos bueno, entonces ya teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer ahora entonces es llamar a lista, ¿sí? Vamos a llamar a lista. Para poder llamar a lista es una forma particular y es que todos vamos a conectar nuestras cámaras. Yo hago un print screen, entonces peínense, maquíllense, pónganse camisa, listo. Entonces vamos a activar todas nuestras cámaras para entonces ya hacer el print screen exacto. Eso todavía me faltan, compañeros. Bueno, se nos salió uno. Listo. Catalina, porfa. Ángela, eso, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un print screen. Se nos fue la cámara de... Ay, Lorena, se nos fue su cámara. Listo. Ahora sí, compañeros. Listo. Bueno, muchas gracias. Espero pues que... Sí, ya. Listo. Muchas gracias. Espero pues que haya sido de mucho aporte, que les hubiera aportado algo para sus proyectos. ¿Listo? Profe, entonces, muchas gracias. Perdón, una pregunta. Sí. Gracias. ¿Podría, por favor, repetirme cuál fue la tarea? Porque en ese momento me llamaron y no pude escucharle. Claro que sí. Básicamente, bueno, la tarea consiste en tomar 3 foticos, ¿cierto? Del producto que tú quieras, pues en lo posible y lo ideal es que sean sus propios productos. Si no, no importa. Lo que ustedes quieran, lo importante es que ese producto quede nítido y el resto quede desenfocado. ¿Cómo se logra en el celular? A través del modo retrato o acercándome demasiado con el celular a tomarle la foto a ese objeto. ¿Sí? Perfecto. 3 foticos, es simplemente como para irnos organizando. Y ya mañana vamos a hablar un poco del formato, de los formatos de fotos, porque entonces vamos a entender qué es un JPG, qué es un PNG, qué es un RAW y cómo funciona el RAW y cómo lo puedo manipular. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos, bueno, el celular tiene esas opciones. ¿Cómo modifico yo esta parte en la aplicación Procam? Muy buena pregunta. Entonces, recuerden que lo que vimos acá, resulta que el diafragma, entre más abierto, más posibilidad tengo de que me quede desenfocado, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago en Procam? La F, que es el diafragma, lo voy a mover a lo mínimo, es decir, a 2.8, a 1.8, para que me quede desenfocado. ¿Listo?
Liz, por ejemplo, acá yo le doy en la F, pero me muestras como unas imágenes AF, como una flor, un candadito, no me muestra como esos grados. Entonces la flor quiere decir gran angular. Listo, entonces la florecita te puede servir para eso. Ah, listo. Gracias. Pregunta. Sí, señor. ¿Los que tenemos cámara la utilizamos o utilizamos de todas formas el celular? Como quieran, sino que yo estoy tratando de hacer lo más democrático posible, o sea, de dar los principios básicos de fotografía para todos. El que tenga pues cámara pro, pues mucho mejor, esa tarea se le va a hacer casi que clic derecho, pues es muy fácil. Para los que tienen celular se les va a dificultar un poco porque tienen que explorar mucho, pero de eso se trata, pues, como de poder que todos seamos democráticos. En pocas palabras, si tú quieres hacerla con la cámara, pues bienvenido. Si quieres hacer el reto con el celular, también. O sea, ya es una decisión personal. ¿O se puede hacer las dos? O las dos, total. Listo. Y ya cuando trabajemos con RAW, hay algunos celulares que permiten trabajar con RAW, hay otros que no. Pero bueno, ahí, sí, cuéntame. ¿Y eso vos vas a poner la tarea por el Classroom o cómo vamos a hacer para enviártela? Sí, yo lo que voy a hacer entonces es, ya mismo les voy a subir entonces esta presentación pequeñita que hicimos hoy, como de los temas, a lo que vimos hoy. Y qué pena yo tan cansón, es que yo no he podido acceder al Classroom para que me regales el código de acceso, pues que me compartas el código para poderme matricular. Claro que sí, ya te voy a mandar por acá en el chat de Team, en este chat les voy a regalar el link. ¿Listo? A mí no me ha salido limitado. Ahí ya le salió, ¿cierto? No, el chat, yo no tengo chat habilitado. Me dice que solo los miembros pueden tener el chat habilitado. Yo aparezco como invitado. No lo veo. Ah, bueno, ya tengo que hablar con Diego para la configuración. Sino que el muchacho Diego nos dijo al principio que él está en el transcurso de la tarde, en el correo del cual ingresamos, ¿cierto? Que él ahí nos iba a mandar como algo de Classroom. O sea que yo creo que ninguno lo tenemos aún. Sí, ninguno está habilitado. Sí, eso yo no lo tengo tampoco. Lo otro también, para que sea muy práctico, que nos sirvió con los otros grupos, es tener un grupo en chat, en WhatsApp, y por ahí nos comunicamos. Eso también ha sido muy efectivo. Entonces les voy a escribir porfa acá mi número también en el chat, y yo creo entonces, o los agrego al grupo que ya tenemos. Listo. Entonces acá está, ese es mi número, este es el personal. Yo creo que en el chat ahí les aparece tampoco. No, yo no. No aparece. Bueno, entonces, Si quieres, yo lo voy a colocar en la presentación. La presentación lo voy a poner. Esteban. Sí, las escucho. Hola, es que tengo una pregunta porque, por ejemplo, mi celular no tiene la opción de retrato ni de enfocar rostros. ¿Con qué opción entonces tomo la foto? Ahí te toca acercarte lo más que puedas, para que ahí el efecto que vas a lograr es como acercándote para que se vea lo más, pues como para hacer ese efecto. Cuando uno acerca el dedo en el ojo que uno no ve, eso mismo estás haciendo con el celular. Porque tiene una opción que dice enfoque dinámico. ¿Cómo podría servir? No, porque, ¿qué es lo que pasa? El celular está hecho para que todo quede enfocado. Entonces, si tú te acercas, él lo que va a hacer es a compensar todo y te va a dejar la foto nítida. Ok, bien, vamos a hacer los ensayos. Eso, la idea es que ustedes exploren su celular y empiecen a experimentar, de eso se trata, que conozcan muy bien su herramienta. ¿Listo? Listo, gracias. 17 414 73 15. Ahí disculpan, pues, es que no es lo mismo dibujar en mouse, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces espero que haya sido muy útil la clase de hoy. Entonces nos vemos mañana, ya entonces con el tema, pues, de formatos. El miércoles vamos a trabajar la parte de tomas, de producción, de mostrar cómo la iluminación afecta la fotografía. Luego vamos ya a hablar entonces con el revelado, y vamos a hablar un poquito de video el viernes. Ese es pues como el plan. ¿Listo? Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Listo, todo el gusto. Esteban, te hago una preguntita. Sí. Tú llamaste a Lista, es que se me desconectó un momentico, entonces no sé si de pronto sí estaba presente.
Sí, llamamos a lista, pero entonces la lista que nosotros hacemos acá es diferente, es que habilitamos la cámara, todos muestran su carita y hacemos un print screen de todos los usuarios que hacen parte de la sesión. Ah, ok, listo, no es que se me desconectó y no supe si fue individual, ok, yo, ay, no sé. No, yo creo que a mí también me sacó. Pero igual pues ahí aparecíamos, o sea, éramos 25, entonces sí, porque éramos 26 contigo. Sí, pero ya hay varios que se han desconectado, pues pero no, muchas Listo. gracias, de verdad, muchas gracias. Dale, mil gracias a ti. Entonces, yo como me desconecté,